Dice, y todos los instrumentos de su servicio. Dice en Números 4:26, los instrumentos de su servicio. Entonces, aquí podemos ver muchas cosas. Este nombre, Gersón, dice que es, ya le voy a decir de qué palabra para que usted vaya conmigo. Dice, es de la H1648, que significa refugio. Y entonces vemos que estos hermanos estaban encargados de los instrumentos y las cortinas del Señor, del tabernáculo. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y ojalá que el Espíritu Santo pueda hablar a su vida, porque Gersón significa una ciudad de refugio. Y entonces, cuando yo vine al Señor, hermano, yo no vine lastimosamente como usted vino. Yo vine porque a mí me convenía venir al Señor, porque no tenía otra salida. Yo sé que usted vino porque usted ama del Señor y usted quería un encuentro con Él, pero yo no. Yo vine por conveniencia. Imagínense qué terrible lo que le acabo de decir. Yo vine porque no tenía otro lugar donde ir. Yo vine tal vez porque me iban a matar si yo no estaba a los pies del Señor. Entonces, lo lindo de esta ciudad de refugio, hermano, es que usted conoce seguramente la doctrina de la ciudad de refugio, pero si no se acuerda, yo le quiero refrescar. Dice la palabra que una ciudad de refugio se manejaba de la siguiente manera. Dice que cuando alguien mataba a una persona, uno debía de correr a esa ciudad de refugio para que el vengador no lo matara, no cobrara con su vida. Entonces había lugares de refugio en específico para salvar la vida de ese hombre. Y entonces yo llevo los pies del Señor aquí, y este edificio que usted ve, este edificio que usted ve es una ciudad de refugio para usted. Es una ciudad de refugio para usted. A pesar de lo que está pasando en el mundo, mire, de personas con empleo, dice el Señor que usted va a tener empleo. A pesar que haya violencia, en San Pedro Sula vivimos una violencia tremenda, y no nos podemos andar tranquilos porque estamos en el hueco de su mano, estamos en esa ciudad de refugio. Entonces yo veo que esta ciudad de refugio sirve de una manera hermosa, pero parte de la ley de la ciudad del refugio era que el refugiado tenía que estar ahí y tenía que establecerse ahí permanentemente hasta que el sacerdote muriera. Y entonces yo decía, bueno, qué injusto, porque la ciudad de refugio, lógicamente, en aquel tiempo no se compara con esa ciudad de refugio que usted y yo estamos viviendo. Aquí no es una cárcel, todo lo contrario. Aquí hay prosperidad, bendición, restauración para nuestras familias, para nosotros, presencia de Dios mío. Pero lo hermoso de el cambio, hermano, qué lindo que nosotros seamos la última actualización del Señor, porque tenemos cosas hermosas, ¿verdad? Nosotros somos los cristianos 2.0, porque vivimos en una gracia hermosa, hermano. Esta ciudad de refugio, la que vivían ellos, seguramente era una ciudad amurallada, donde uno tal vez quería salir porque había algo mejor afuera, tal vez había una comodidad mejor, pero ellos estaban ahí porque les había salvado la vida. De la misma manera nosotros en Cristo vivimos en una ciudad de refugio, pero la diferencia de nosotros son dos. La primera es que no hay nada mejor afuera que estar aquí adentro de esta ciudad de refugio. No hay ningún mejor placer que estar en la presencia del Señor. Lo otro que es todavía más hermoso, que nuestro sacerdote es eterno. Entonces aquella ciudad de refugio que vino y le otorgó un poquito más de vida, se vuelve nuestro hogar de ahora en adelante. Esta ciudad de refugio, hermano, se vuelve un hogar para nuestras familias. En esta ciudad de refugio usted va a poder andar tranquilo, va a poder caminar tranquilo. Le voy a contar una pasada. Tenemos un como hermano casi, no solamente en Cristo, sino que casi de sangre, porque él se vino con nosotros de Guatemala hace como en el 94. Él le tocaba el piano. Yo no sé si ustedes se acuerdan, mi papá cuenta que había en el piano se ponía un planchador en el garaje. Él se llama Luis Armas, fíjese, y es como un hermano para nosotros. Y una vez le dijeron a él que tenía que irse a México a enseñar alabanza, fíjese. Entonces mi papá habló con él y lo mandó, solo que no solamente hizo eso, sino que allá se enamoró y se nos casó. Pero como que no entendió mucho el mensaje, lo malentendió. Pero lo que yo le quiero contar, que una vez llegamos a la casa de noche, en aquellos años que se iba la luz en San Pedro, en el 94, yo estaba muy niño, tenía como 8 años, y había sonado la alarma de la casa. Se nos habían entrado los ladrones antes. Y fíjese que cuando nosotros llegamos, el portón estaba abierto,
la puerta abierta y sonando la alarma. Y entonces yo solo venía con Huicho, con Luis Armas y mi hermana Lenoche, nosotros en el carro así, ¿verdad? Y entonces Luis se baja y entonces ven que la empleada doméstica estaba tirada en el jardín. Gracias a Dios no la mataron ni nada, pero sí habían entrado delincuentes a nuestra casa. Y entonces él entró, hermano, vio a la empleada y dijo: aquí hay una empleada. Y que aquí a nosotros de 8 años, 8 o 6 años, así, ¿para qué nos iba a decir a nosotros? Y entró a la casa, fíjese, entró a la casa, vio que se habían llevado un par de cosas, entró, volvió a cerrar, se fue a todo el jardín, revisó y regresó. Entonces yo sentía que Huicho era mi héroe, ¿verdad? Porque había entrado sin ningún tipo de miedo. Y entonces yo le digo, bueno, pues, ayudamos a la hermana que nos ayudaba en la casa, la llevaron al hospital, cambiamos el llavín, llegaron mis papás creo que estaban en la radio. Y entonces llegaron y yo le conté a mi papá, le digo yo, y ahí estaba Huicho, yo queriéndole echar tierra a mi hermano, fíjese, así como ya vio que lo hago bastante. Y entonces, queriéndole echar tierra a mi hermano, le digo yo: fíjate, papá, que Huicho estaba sonando la alarma y entró como que no le iba a pasar nada, le dije, como que regañarlo. Entonces me dijo Huicho: mira, me dijo, lo que pasa es que yo sé que estoy pronto a cumplir un propósito del Señor, entonces a mí nada me va a pasar. Yo no logré mi cometido porque mi papá lo regañó igual, pero a mí me dio una gran enseñanza, fíjense. Una gran enseñanza. Porque él estaba en el propósito de Dios, así como usted está en el propósito de Dios esta mañana. Y él entendía que no había lugar más seguro, no que su casa, no que la iglesia, sino que estar en la presencia del Señor es el lugar más seguro para nuestras familias. Entonces me encantó y digo yo: Señor, fuimos a Ceiba hace poquito con Alejandro, el que se enojó por el humo. Y entonces fíjense que nos invitaron a Ceiba, y no era Ceiba, sino que era, ¿cómo se llama? Aldea del Pino. No había pinos, pero Aldea del Pino. Entonces nos metimos, hermano, y ¿dónde será la iglesia? No, es que dicen que cuando preguntamos, no, váyase aquí recto. Y cuando miraba recto, yo no miraba acá, hermano, ¿y dónde era la aldea? Bueno, llegamos a un lugar, hermano, que no había alumbrado público, pero estaba la presencia del Señor en ese lugar. Y yo me sentí confiado porque llevaba esa misma palabra que Huicho me dio ese día, fíjense. Yo estoy en el propósito del Señor y nada me va a pasar. Así que si usted está en el propósito del Señor, usted está en esa ciudad de refugio eterna que Dios tiene para nosotros. Ojalá que me aguante lo que le voy a decir. ¿Me lo va a aguantar o no? ¿Seguro? Fíjese que allá en San Pedro Sula, que allá en San Pedro Sula somos desconsiderados. Aquí yo sé que usted es hermoso, pero allá en San Pedro Sula, en Números 4:26 dice una oración que me dice, que me gusta mucho, de que parte de su labor era cuidar o estar a cargo de los instrumentos de su servicio, fíjense. Y fíjense que cuando mi mamá regresó a la operación, había hermanos nuestros que yo amo, usted no cree que estoy hablando mal de ellos, yo amo, pero son unos ingratos porque mi mamá venía de operación y quería ministrarse con ella, fíjense. Mi mamá no estaba, ni podía caminar mucho, pero quería ministrarse con ella. Entonces en el primer culto la tuvieron como 1 hora y algo parada, fíjense. Y yo sabía que mi mamá era bien religiosa, mi mamá después de la operación quería venir a danzar, pero yo sabía que es nuestra labor como hijos cuidar los instrumentos que el Señor le ha dado a sus pastores. Fíjese que mi papá es un hombre que es un hombre de Dios, que es el hombre del canto al cual seguimos, que el Señor le ha dado esa visión, pero fíjese que se desvela exagerado, y yo sé cuando está cansado. Y entonces yo le digo, estuvo en una operación un poquito más complicada ahorita, pero el Señor está haciendo su obra, gracias a Dios. Y fíjese que luego de la operación tuvo un gran clavo allá con unos pastores en Miami. Y estuvo 10 horas en una reunión, luego de un día de operación. Imagínate, para llamarlo y regañarlo. Entonces nos cuenta como que lo vamos a felicitar, fíjense. Y mi mamá prende el tráiler y le pasa el tráiler a mi papá. Ya no puedo hacer nada, chato, me dijo. Yo te trato de cuidar, pero vos te tenés que cuidar. Entonces, mire, es momento que cuidemos a nuestros pastores. Yo sé que usted los cuida, ¿verdad que usted cuida a sus pastores? Y fíjese que algunas veces no tenemos toda la paz porque no sabemos dónde están nuestros hijos.
Fíjese que en el proceso de libación dicen que habían encargados de lavarle las manos al sacerdote. Entonces yo estudiaba con mi papá eso y yo le decía, mira viejo, yo lo veo como que es momento de descargarle las manos a los pastores para que ellos puedan venir a dedicarse a la palabra. Lo más beneficioso vamos a hacer nosotros, que vamos a recibir esa palabra que Dios quiere darnos. Entonces, aunque no me diga amén, tenemos que cuidar los instrumentos que el Señor nos ha dado. Vamos a seguir. Dice la palabra entonces vimos, solo para recapitular un poquitín, dice la palabra que vimos a los coatitas, que eran aquellos que separaban lo que era santo de lo que no era santo, ¿verdad? Que era un ensamblaje, amén. ¿O no se acuerda de eso? Dios mío, solo yo estaba aquí, ¿no? Y dice también que también estaba la familia de Gersón, que son esas ciudades de refugio, donde nuestro sacerdote es eterno, y entonces en esta ciudad de refugio podemos vivir eternamente, además de cuidar a los pastores, amén. Entonces dice en Números 4:31, a ver si usted me acompaña, mientras que tomo un traguito aquí de agua. Me dice cuando lo tenga para leerlo juntos. Híjole, me salté algo. No me salté nada. ¿Lo tiene? Amén. Dice, y este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de la reunión: las tablas de la reunión, sus barras, sus columnas y sus bases. Ellos estaban a cargo de la estructura de este tabernáculo, que hemos aprendido que tiene que ser deshecho para nosotros ser lugares estables de la presencia del Señor. Y entonces vemos que hay estructuras humanas, hermano, que tenemos que desechar, para que la obra del Señor se haga conforme a lo que el Espíritu Santo quiere. Y entonces, en esto me llama mucho la atención, porque en esto caemos muchos y caigo yo. Y fíjese que a pesar de que nosotros tenemos un orden en el culto, por ejemplo, hoy que estábamos todos postrados, yo decía, ay Señor, muéstrale tú al pastor que si el Espíritu Santo quiere que siga esto, que siga. Yo no quiero predicar, ya estás hablando tú lo suficiente. Pero cuando yo vi la administración dije, bueno, tal vez tu palabra, ¿verdad? Tal vez esta palabra sea de bendición. Pero yo quiero que usted sepa que es momento de creerle al Señor. Es momento de creerle al Señor. Diga conmigo, vamos a creerle al Señor. Mire, fíjese que las mayores promesas que usted ha leído en la palabra no es porque el profeta o el siervo era wow, sino porque le creyó ese impulso al Espíritu Santo. Y fíjese que yo he estado en lugares donde yo me considero de las personas más inútiles que hay, pero yo he empezado a creer al Señor, fíjese. Yo quiero que usted lo experimente, quiero que usted experimente la libertad en el Señor. Quiero que usted abra su boca, dice la palabra, abre tu boca que yo la llenaré. La palabra profética no solamente es la palabra que se dan los dones, sino que es la palabra escrita que el Señor nos tiene a nosotros. Y usted tiene, hermano, usted es un vaso del Señor que debe de ser lleno, pero no ser lleno para quedarse con esa llenura, sino que para compartirla a su familia y bendecir la iglesia que el Señor le ha dado. Tenemos que confiar en los impulsos del Espíritu Santo. Si usted y yo leemos la palabra, confiemos en los impulsos del Espíritu Santo. Que esa estructura tal vez donde nos han metido, hermano, de que, mire, yo lo voy a contar. Fuimos a este lugar de Ceiba, fíjense. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a un culto que es hermoso y está en el orden del Señor, que tiene 1, 2, 3 cosas. ¿Qué es? Vamos a ver. Alabanza, adoración, profecía, prédica y administración. Amén. Entonces cuando yo llegué estaban haciendo una obra, fíjense. Y las obras heredadas de mi papá no nos gustan. No nos gustan. Y yo vi cómo estaban haciendo la obra, hermano, con las uñas. Le quiero decir que usted es una iglesia bendecida. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Yo le digo a su pastor, qué bendición la iglesia que el Señor nos ha dado. Usted es una iglesia bendecida. Estos hermanos tenían 4 hermanos. Un hermano recogiendo una cortina de cada esquina. Entonces estaban haciendo con
una como obra en sombra, fíjese un poquito, otro hermano agarrando con un foquito, hermano, y yo entro y empiezo a llorar porque lo que ellos estaban haciendo era predicar la palabra del Señor. Y entonces yo dije, Dios mío, tengo que ser un poquito más abierto a otras cosas y a romper esas estructuras y empezar a escuchar al Espíritu Santo. Y fíjese que ese día el Señor me impactó con esa palabra. Y ahora cuando ministro, si yo siento al Señor, yo les digo, por ejemplo, yo estoy ministrando, estoy predicando, y yo digo, fíjense que hoy vamos a separar las familias, vengan las familias, y el Señor apoya su palabra, fíjense. Y usted, yo quiero que empiece a ver lo que usted va a empezar a vivir, hermano. Si usted tiene un don profético, usted va a poder llegar a ser ese consuelo para muchas familias, hermano. Tal vez usted no sabe, pero cuando usted abra su boca en la palabra profética, la iglesia lo va a bendecir. Lo que pasa es que no abrimos nuestra boca por penas, por estructuras, porque estamos en un cuadrado. Tenemos que salir de ahí, hermano, tenemos que salir de ahí. Imagínense en su trabajo, hay algunos en nuestro trabajo que no saben que somos cristianos. ¿Verdad que no? Han de saber que somos tranquilos, pero no que somos cristianos. Chavos, bien tranquilo, fíjate, no sé si es cristiano o no, pero bien tranquilo. Pero tenemos que salirnos del molde porque el Señor se ha salido de su molde con nosotros, amén. Hace una misericordia extraordinaria. Y usted está llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Porque qué cómodo ser luz aquí, hermano. Aquí todos somos luz. Aquí si yo prendo el foco de mi celular, no hay ninguna diferencia con este montón de luces. Pero yo prendo el foco en una cueva, esto sería la salvación para nosotros. Usted está llamado a hacer un ministerio de influencia por su caminar, por lo que usted habla, por su testimonio allá afuera, hermano. Es la única forma que esta iglesia sea una iglesia mucho más grande. ¿Cuánta gente, hermano? Mire, yo, como le dije que el Señor me había pasado el tráiler, ¿verdad? Con esto el Señor me dice a mí, ok, separaste a tus hijos, calidad, y ahora le leo la Biblia, y ahora ya medio se sabe alguna que otra historia, y yo le digo, ¿ya viste? El abuelo es pastor, no quieres ser como él. No, me dice, bueno, ahí te va a ir entrando poco a poco, le digo, porque corre, me dice, no. Dijo, qué mal ejemplo, le cerraba, pero le quiero contar otra pasada terrible. Mis suegros no son cristianos, y ni quieren ser cristianos. Y entonces yo digo, ¿cuántas veces le he hablado a mis suegros del Señor? Nunca le he hablado a mis suegros del Señor. Nunca me he tomado el tiempo para decir, suegrito, mire, yo sé que usted está pasando esto, o se está haciendo bendecir, pero usted sabe que viene del Señor. No, nunca he podido. Tenemos que dar frutos, hermano. Yo le quiero preguntar algo. ¿Usted cree que usted está dando frutos? ¿Usted cree que usted está dando frutos? Fíjese que los que tienen que decir si nosotros hemos dado frutos es la gente que nos rodea. Porque los frutos no es beneficio para el propio árbol, sino que para los que lo rodean. Entonces, tenemos que hacer una iglesia, hermano, de luz, hermano, en medio de las tinieblas. Mire, yo le he puesto que en su trabajo necesitan un discipulado, necesitan palabra del Señor. Y tal vez usted es el hombre y la mujer para poder empezar ese discipulado en su colonia. Pídele a su pastor, queremos hacer un discipulado en mi colonia. Hermano, y esta iglesia se va a llenar no solamente de personas, sino que de su gloria. Y usted, si usted hace parte de algún familiar que venga con usted, su mamá, su papá, sus hermanos, esas sillas que están todavía vacías son para su familia, hermano. Entonces la cuestión es, ¿qué tan buenos hemos sido? Hablando la palabra del Señor, hablando de aquel que nos salvó. Imagínense que algunas veces somos como aquellos que no les gusta decir el éxito, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un amigo que, usted ha visto esos licenciados que aplazan a medio mundo, porque a él lo aplazaron de chiquito. Entonces él dice, nadie me va a pasar en esta clase, no se la voy a hacer fácil yo. Pero el Señor no le ha hecho fácil a nosotros porque ha sido de pura misericordia. Tenemos que hablar del Señor, hermano. Esos frutos tienen que beneficiar a toda nuestra familia en nuestro trabajo. Vamos a seguir. Dice la palabra que esto de Merari, fíjese que viene una palabra que es de Mara, de amargura. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo voy a aplicar esto?
¿Cómo les digo? Si me había salido tan bonito el tema antes y esto de amargura, ¿cómo hago? Pero leyendo, hermano, unos comentaristas dicen que estos de Merari, que eran los encargados de las estructuras, tal vez los encargados de algo de lo menos sagrado del tabernáculo, que eran las tablas y las estructuras, ellos una vez el templo establecido, una vez la presencia del Señor establecida en ese lugar, dice, le voy a leer textualmente lo que dice el comentario: su restitución llega porque aquellos de Merari eran los que en la reorganización llevada a cabo por David tenían las tareas de canto en el templo. Yo no sé si usted ve lo que yo estoy viendo, pero hermano, venimos amargados a los pies del Señor, pero en la reorganización o en la restitución de nuestro Señor, a usted lo van a premiar de tal manera que usted va a cantar las proezas que el Señor ha hecho por su familia y por usted. Dios mío, digo yo, qué hermoso es esto. Aquellos de Merari, que su nombre era amargado, después cuando ellos en esta reorganización eran los encargados de cantar en el templo. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Le quiero ampliar un poquito más. ¿Cómo un bolo, cómo alguien irresponsable con su familia luego va a ser alguien que pueda hablar la palabra del Señor? Es que yo le quiero decir algo que tal vez usted no ha visto. El Señor ya vio nuestro modelo terminado. El Señor ya vio la sierva y el siervo del Señor que usted es. A pesar que su familia, en su trabajo no lo vean. ¿Sabe qué es lo peor? Que ni nosotros mismos veamos. Pero el Señor nos va a restituir de tal manera, porque Él ha prometido que hay lugares de honra para nosotros. Yo no sé usted cómo vino esta mañana, pero yo quiero que usted se vaya con la certeza que hay lugares de honra para usted. Si usted vino amargado, usted va a cantar de las proezas del Señor más adelante. Si usted vino triste, y mire, le voy a decir algo: el Señor se va a glorificar de aquellas heridas que el enemigo nos hizo pasar. Yo decía, si yo me hubiera portado bien todo el tiempo, ¿de qué hablaría? No sé. Seguramente de la palabra y fuera aquí más calidad. Pero yo puedo hablar de misericordia, porque el Señor ha mostrado su misericordia conmigo, hermano. Es el único Dios que yo conozco, es el único Dios que quiero conocer, tal vez. Si usted ha pasado cosas difíciles, sean familiares, sean de lo que sea, hermano, significa que si usted está aquí, usted ha conocido a un Dios extraordinario. Y usted va a poder predicarle. Cuando venga alguien que era muy enojado, venga un muchacho que mira, yo no puedo con mi carácter. Yo sé que hay personas que le van a decir, el Señor sí puede con tu carácter. Cuando vea a alguien que está atado a la pornografía, que está atado al alcohol, que está atado a la marihuana, que está atado a la fornicación, miren qué lindo, hermano. Al Señor le conviene, hermano, hacerlos libres a nosotros. Al Señor le conviene hacerlo libre a usted, porque usted va a predicar todo lo maravilloso que ha sido el Señor con usted. Ese es el testimonio, ese es el verdadero testimonio. Que usted le puede decir, hermano, yo le quiero contar algo, y de verdad se lo quiero contar. Yo no lo oveja negra de mi familia, no sabían qué hacer conmigo. Pero el Señor se especializa en ovejas negras, yo le quiero decir. Se especializa en esos casos. Y es aún todavía una mano mucho más poderosa, hermano, en esos casos. Yo quiero leerles un texto más para poder irnos. Dice Job 38:19, si usted me acompaña. Mira aquí de una vez, Job 38:19 dice: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? Mire lo que nos dice este texto primero. Nosotros tenemos que ubicarnos en ese camino, a esa morada eterna, a esa habitación de la luz. Y dice, ¿y dónde está el lugar de las tinieblas? Sigamos. Para que la lleves a sus límites, escucha esto, y entiendas las sendas de su casa. Esta noche, perdón, porque se aplicó de noche, nunca aplicó de la mañana, porque digo de noche, porque no dormí bien. Esta mañana, hermanos, el Señor quiere que esa presencia que nos ministró en un principio se quede con usted. Se quede con usted, se quede en su familia, se quede en su corazón, se quede en su trabajo. Yo quiero que usted se ponga de pie, tal vez del tiempo,
el que tengan aquí asignado, podamos ministrar. Póngase de pie, póngase de pie, póngase de pie. Porque vemos cómo el Señor nos enseña ese camino hacia la morada de la luz, hacia esa morada eterna. ¿Sabe cómo siento yo? Que este es un pedazo del pastel para lo que usted y yo vamos a vivir allá arriba. Tenemos que saber cómo eternizar la presencia del Señor en nosotros, porque allá arriba vamos a vivir eternamente en la presencia del Señor. Así que yo quiero que usted me acompañe. Y sí siento del Señor que tenga en mente, en su corazón, a su familia primero que todo. Porque hemos aprendido que vamos a separar lo santo de lo que no es santo. Amén. Yo quiero que usted levante su mano ahí donde está. Y de todo corazón podamos poner a nuestras familias en las manos del Señor. A separarnos a nosotros mismos de lo que no es santo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor dónde está usted. Ponga en su corazón aquella familia, aquellos hijos, aquellos padres, aquellas madres, aquellos tíos, abuelos que todavía no conocen del Señor. A Samuel lo separaron desde que era un niño. Yo quiero que usted comience en su casa a separar a sus hijos, hermano, porque usted tiene que tener la seguridad que ellos van a ser sacerdotes del Señor. Dígale al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aquí estamos, Jesús, aquí estamos, Señor. Sabiendo, Señor, que responsabilidad nuestra, Señor, es separar lo que es santo de lo que no es santo. En el nombre de Jesús.